El nuevo arzobispo pasó la noche junto al pueblo y al sacerdote martirizado, el padre Rutilio Grande. Era el pastor con sus ovejas y los reunió en un solo rebaño con la celebración de la misa única el domingo 20 de marzo en catedral. Eso quiere decir de que el padre Rutilio Grande, después de haber fallecido o después de que lo hayan asesinado, Monseñor Romero desde ese momento se queda con el pueblo y empieza a decir que va a hacer una misa única el domingo en la catedral, donde van a pedir por el padre Rutilio Grande y por los que lo acompañaban, y al mismo tiempo va a decir la verdad de qué fue lo que pasó. Entonces ahí empieza un cambio en Monseñor Romero, y Monseñor Romero empieza realmente a defender a su pueblo, empieza desde ahí a defender a su pueblo. Ahora, hay algo que hay que recalcar, y por eso les decía yo, para los que estuvieron pendientes en las publicaciones que hacía en el Facebook, es que Monseñor Romero, vamos a ver detalles que tal vez no todos saben. Y esto es importante conocerlo porque así realmente conocemos quién es verdaderamente Monseñor Romero. Monseñor Romero, perdón. Entonces, hay un odio interno y externo de la iglesia contra Monseñor Romero. Monseñor Romero. Dice que también creció el conflicto al interno de la iglesia con el nuncio Monseñor Gerada, con los obispos de la conferencia episcopal, de los cuales solo Monseñor Rivera y Damas apoyó siempre al arzobispo. Eso quiere decir de que cuando Monseñor Romero llega al arzobispado y había reuniones de los obispos de todo el país, se puede decir que a Monseñor Romero, los demás obispos y el mismo nuncio apostólico de aquel entonces no le hacían caso, no veían en él que realmente reflejara la buena voluntad de un obispo. Solo el Monseñor Rivera y Damas es quien lo apoyó. Entonces, a todo lo que Monseñor Rivera y Damas pudiera, apoyó a Monseñor Romero. Ahí tenemos una imagen de Monseñor Romero junto al Papa Pablo VI y Monseñor Rivera y Damas. Y entonces ahí tenemos esa pequeña unión. Pero ¿por qué le odiaban? Le odiaban, los obispos le odiaban por el hecho de que realmente él se estaba metiendo mucho con el pueblo, en el aspecto de que Monseñor Romero siempre defendía al pueblo, pero el concepto de pueblo, aquí me voy a meter un poco filosófico en cierta manera, el concepto de pueblo para la época era de que el pueblo era guerrillero. He ahí el detalle. Para los militares y para el gobierno y para todos, pensaban de que el pueblo, es decir, los pobres, todos, entre comillas todos, eran guerrilleros. Y como Monseñor Romero defendía al pueblo de Dios, ojo con eso, defendía al pueblo de Dios, defendía a la gente que realmente él sabía de que no andaba en malos pasos, porque estaban matándolos injustamente, es ahí que Monseñor Romero defiende a su pueblo. Pero los demás obispos ven lo contrario. Ven que Monseñor Romero, piensan que Monseñor Romero está defendiendo a otras personas que no son del pueblo de Dios. Y vamos adelante, vamos a detallar ese detalle, cómo Monseñor Romero identificaba que sí y que no. Ya vamos a ver. Entonces, solo Monseñor Rivera y Damas apoyaba a Monseñor Romero. Fuera de la iglesia, el conflicto fue creciendo. Es decir, que habían desprestigios, aislamientos, amenazas y atentados. Todo para Monseñor Romero. Era provocado por los dirigentes políticos, militares al frente del Estado, por los poderosos económicamente, que eran también dueños de los medios de comunicación social. Ojo con eso, los medios de comunicación social juegan un papel muy importante en esta época. ¿Por qué? Porque acordémonos igual, hoy en día es lo mismo. Los medios de comunicación social le muestran a usted lo que ellos quieren que usted entienda o lo que ellos quieren que usted capte según la versión de ellos. Todos los medios de comunicación social son iguales. Entonces, en este caso, los medios de comunicación social que estaban empoderados por gente de dinero del país hacían ver mal a Monseñor Romero. Entonces, es ahí donde se venía más peso sobre él. Entonces,
por las personas más conservadoras de la sociedad que formaron agrupaciones políticas y escuadrones de la muerte. Entonces, todas estas personas, ya no fuimos más lejos, si se dan cuenta, ya no solo el presidente con todos los militares, sino que la gente rica del país, que era dueña de los medios de comunicación social y que al mismo tiempo tenía sus recursos para poder mandar, inclusive hasta armar grupos de exterminio, todas estas personas ya tenían en mira a Monseñor Romero, porque defendía a la gente pobre. ¿Ok? Entonces, tenemos ese pequeño detalle. Entonces, el odio contra Monseñor Romero se hizo bastante grande cuando ya fue arzobispo de San Salvador. Vámonos más adelante. Se pagó, ojo con eso, se pagó a los obispos. Repito, quienes tenían el pisto movían bastante. Se pagó a los obispos para que fueran a Roma a malinformarlo, es decir, a dejar en mal a Monseñor Romero. Se dinamitó la YSAX. ¿Qué es la YSAX? Era una estación de radio que la administraba la arquidiócesis, es decir, era la voz de la arquidiócesis, donde Monseñor Romero podía transmitir sus homilías, donde podría dar sus testimonios, donde habían, es como hoy en día en varios países está Radio María, aquí en el país, en El Salvador, tenemos Radio Luz, etc. Entonces, era la radio de la arquidiócesis, la YSAX. Entonces, había gente que ya no quería que Monseñor Romero siguiera hablando a favor de los pobres y mandó a dinamitar la estación YSAX, la radio. Entonces, la radiodifusora del arzobispado que transmitía sus homilías, repito, la YSAX, fue amenazado directamente por Roberto Dawison en la televisión local. Como repito, tenían el poder económico para hacerlo, pues ellos se adueñaban de todos los medios de comunicación social y decían lo que querían. Centenares de candelas de dinamita fueron colocadas en la Basílica del Sagrado Corazón para asesinar a Monseñor Romero durante una celebración importante. Entonces, si se fijan bien, ya Monseñor Romero a estas alturas, su vida peligraba. Su vida peligraba. Pero él siempre a favor de los pobres, defendiendo a los pobres y siempre adelante con la ayuda de Dios. El arzobispo tuvo que viajar 4 veces, o sea, pónganse a pensar, 4 veces a Roma en 3 años para aclarar acusaciones falsas y para buscar apoyo en su labor. Lo encontró siempre en el Papa y su amigo el cardenal Pironio. Entonces, siempre que Monseñor Romero llegaba a Roma y defendía su puesto o todo lo que acusaban contra él, el Papa siempre le decía, ánimo. Y le creía. Sabía de que él estaba diciendo la verdad y que era un hombre de Dios que sabía defender a su pueblo. Alguien dice, y los historiadores más que todo dicen, de que realmente este reflejo de la imagen que estamos viendo ahorita en pantalla es prácticamente la de un discípulo y su maestro. Monseñor Romero amaba al Papa Pablo VI y lo veía como su maestro. Siempre que llegaba a Roma, a pesar de que prácticamente iba para que lo regañara, pero siempre le daba su consejo, siempre lo animaba y siempre le daba la guía para poder llegar al Salvador de regreso con la cara en alto y seguir defendiendo el amor hacia los pobres y hacia las personas que realmente necesitaban de Dios. Entonces tenemos ese gran concepto de Monseñor Romero junto a Pablo VI, que era su maestro, su mejor acompañante en todo este proceso, ya que sabemos que Padre Otilio Grande pues ya no estaba, lo habían asesinado, entonces Monseñor Romero se sentía un poco solo. Pero vamos y continuamos con la historia. 3 años estuvo como arzobispo, su fama creció. Eso quiere decir que si se recuerdan, Monseñor Romero, aparte de que en el país lo atacaban, le decían cosas, pero recuerden que los medios de comunicación social también llegan fuera de las fronteras de todo el país. Entonces, su fama creció. Escuchado en sus homilías dominicales
con la catedral atiborrada, perdón por la palabra, en cada rincón del país y hasta en Sudamérica. Eso quiere decir de que las homilías de Monseñor Romero no se escuchaban solamente en el país o solamente en la catedral. La catedral se llenaba de gente para escuchar a Monseñor Romero en sus homilías dominicales. Y, sobre todo, esas misas o esas homilías se transmitían y llegaban a otros países. Es ahí como su fama fue creciendo en cierta manera y a las demás personas fueron conociendo quién era Monseñor Romero. Luego, llegaron apoyos y reconocimientos como doctorados honoris causa, que son un gran reconocimiento por varias universidades, y la propuesta para el Premio Nobel de la Paz, pero al mismo tiempo el Premio Nobel de la Paz, que él fue nominado para ello, era del Parlamento británico, pero en esa ocasión no se lo dieron a él. Y hubo una gran coincidencia también, los planes de Dios saben cómo son. Ese Premio Nobel de la Paz también estaba nominada la Madre Teresa de Calcuta, y a ella se le otorgó ese Premio Nobel de la Paz. Es decir, que Monseñor Romero conoció a Madre Teresa de Calcuta, porque también la Madre Teresa defendía a los pobres de la India. Entonces, si se dan cuenta, el Premio Nobel de la Paz era reconocido para aquellas personas que realmente luchaban, defendían la vida de los pobres. Entonces, Monseñor Romero, repito, no pudo obtener este honor del Premio Nobel, pero se lo ganó Madre Teresa de Calcuta. Sin embargo, con haber sido nominado, ya es un gran avance, ya fue un gran reconocimiento para él por haber sido nominado. Al mismo tiempo, visitado y apoyado por numerosos obispos católicos y de otras confesiones cristianas. Es decir, ya Monseñor Romero era conocido en Centroamérica y en Latinoamérica, o en Sudamérica más que todo, y otros obispos de esas regiones lo apoyaban. Llegaban al país y le daban ánimos. Llegaban y le decían, ánimo, en verdad tú puedes seguir adelante defendiendo a los pobres. Y es ahí donde todos, inclusive obispos no católicos, apoyaban a Monseñor Romero. Rival, qué interesante, ahí vamos. Y eso que apenas vamos, creo que casi por la mitad de la historia. Es bien interesante la historia de este obispo. Vamos a continuar. Entonces, en verdad, todos los obispos, no del país, si se recuerdan, pues los obispos del país no apoyaban a Monseñor Romero para nada, pero de aquí de poco en poco es que Monseñor Romero fue adquiriendo apoyo fuera del país. Sí, estaba aquí. Ok, gracias, Rivado. Gracias por el apoyo siempre. Entonces, tenemos ahí ese detalle. Solo que no podía comentar, estaba cenando. Ah, ok, no te preocupes, bro. Provecho, ánimo. Entonces, pero sobre todo, algo que seguimos aquí, pero sobre todo, amado por el pueblo de Dios. Y Monseñor Romero decía, con este pueblo no cuesta ser buen pastor. Eso quiere decir que el pueblo amaba a Monseñor Romero. El pueblo amaba a Monseñor Romero y sabían de que él los defendía a capa y espada sin importar lo que pasara, porque el pueblo estaba siendo asesinado injustamente por las personas equivocadas. Entonces, esa frase, con este pueblo no cuesta ser buen pastor, es una de las frases más icónicas de Monseñor Romero. Ahora, sigamos. Su martirio. Ya vamos de lleno a los días culmes de lo que es la vida, o más bien dicho, la entrega de Monseñor Romero, de su vida al pueblo.